Bien, ¿cómo están amigos? Vamos a mostrar cómo vamos a iniciar la aplicación Pixel Compiler encargada de realizar programas base para microcontroladores PIC, ¿sí? Vamos a iniciar la aplicación donde básicamente nosotros vamos a tener la pantalla que estamos viendo. Vamos a poder distinguir distintas pestañas que en la medida que vayamos usando distintos programas de microcontrolador vamos a ir revisando. Lo importante y lo primero que necesito es que vayamos comprendiendo cómo crear un proyecto. Una de las formas más fáciles y que nos brinda la opción de poder hacer este software, el Pixel Compiler o CSS, es un asistente de creación. Entonces nos vamos a la pestaña File, elegimos New y podemos encontrar la opción que dice Wizard Project, que significa asistente de creación de proyectos. Los hay para distintos tipos, ¿sí? Nosotros vamos a elegir el primero de la pestaña. Bien, elegimos el asistente de creación de proyectos y de manera inmediata nos va a pedir que nosotros guardemos en alguna parte de la computadora el proyecto. En mi caso lo voy a guardar en escritorio, ¿sí? Podré crear una carpeta que se llama ejemplo 1. ¿Sí? Entro a la carpeta y le pongo un nombre al proyecto, que en este caso podrá ser también ejemplo 1 si gusto, otro tipo de nombre, siempre y cuando respeten una cierta cantidad de letras. Generalmente para guardar una ruta no es necesario poner una extensión muy larga de texto, ¿sí? Una vez que ya tengo el lugar donde voy a guardar, que debiera ser una carpeta porque esto genera bastantes archivos, le damos en guardar. Inmediatamente el software nos despliega una serie de herramientas que nos van a permitir elegir las opciones que queremos manejar y configurar en el microcontrolador. Pero lo primero que debemos hacer es seleccionar el dispositivo, selección general. Entonces acá en Device vamos a elegir el modelo. Nuestro modelo que estamos manejando en clase es el 16F877A, entonces elegimos la familia PIC16. Entonces acá vamos a buscar 16F877, ¿sí? Buscamos 877A. Ya tenemos elegido el modelo de microcontrolador. Lo que procedemos a realizar es elegir el tipo de cristal que vamos a usar. ¿Vamos a usar cristal resonador o vamos a usar un circuito oscilador? Para nuestro caso vamos a usar un cristal, que es el que habíamos comprado, de un valor de ¿cuánto? De 4 millones de hertz, o en este caso 4 megahertz. Bueno, estas son herramientas que a uno le permiten modificar. Yo estoy trabajando en hertz, quiero ahorrar dígitos y bueno, pues solamente pongo el megahertz y aquí pongo el 4 megahertz. Depende de la persona que está realizando esto, ¿sí? Bien, en tal sentido acá hay una información que nos dice que a 4 MHz se van a realizar 1.000.000 de instrucciones por segundo o 1.000.000 de ciclos por segundo, ¿no? Ciclos máquina del reloj. Estas opciones quedan deshabilitadas ya que no forman parte de la estructura del microcontrolador y del modelo que estamos usando. Bien, estas otras configuraciones corresponden, por ejemplo, al watchdog. El watchdog es una parte del microcontrolador, una herramienta que permite hacer un reset automático del mismo. Sin embargo, en los primeros ejemplos, hasta que lleguemos al tema, no vamos a tocar esto y lo vamos a dejar tal como está. ¿Está bien? Ninguna de estas otras funciones serán modificadas hasta el momento en que vayamos a tocar dichas herramientas del microcontrolador. ¿Está bien? Entonces ya tenemos elegido el microcontrolador y podemos observar acá el código que nos genera. Automáticamente ha insertado una librería y ha insertado el cristal que vamos a usar. ¿Sí? Bien, esto nos permite ejecutar un código de ejemplo que tampoco lo vamos a usar, simplemente nosotros vamos a crear nuestros propios programas. Por abajo en periféricos tenemos cuando manejemos conversión análoga digital, cuando queramos hacer comunicación serial, comunicación SPI, incluir algunas librerías para poder manejar estos dispositivos, ¿sí? Y así encontraremos una cantidad inmensa de opciones que nos van a permitir manejar el microcontrolador. Por ejemplo, acá en USB podemos ver que está todo deshabilitado porque desde luego este modelo no tiene la capacidad de comunicación USB, ¿sí? Bien, finalmente nosotros procedemos a crear
y a manipular los fusibles, los que estoy marcando acá abajo, que son los elementos de memoria hardware que van a permitir arrancar el microcontrolador conforme a un estado que nosotros configuremos. Entonces vamos a incluir los siguientes fusibles, ¿no? Incluimos los fusibles. ¿Cuáles? Power Up Timer. ¿Qué significa? Habíamos explicado con anterioridad que estos fusibles nos van a permitir arrancar el microcontrolador. El Power Up Timer no es otra cosa que un retardo cuando se energiza por primera vez el microcontrolador. Esto ocasionará que o esperará un tiempo a que la fuente se estabilice y el microcontrolador no entre en un bucle infinito o no se cuelgue, como comúnmente llamamos en procesadores, ¿sí? Entonces nosotros queremos que esto se mantenga reseteado un tiempo cuando arranque la energía. Sí, vamos a calificarla como sí. No anotar esto, no configurar esto nos obligará a colocar un reset hardware que permita realizar el trabajo que estamos seleccionando acá. Pero bien, nosotros tenemos esta opción y la vamos a usar. Seleccionamos Power Up Timer, es un reset al encendido, ¿sí? Reset cuando se detecte bajo voltaje. El burnout, el fusible de burnout es un elemento del microcontrolador que resetea el microcontrolador cuando la fuente de energía está por debajo de los niveles autorizados de funcionamiento en el micro. Generalmente esto se usa para que el microcontrolador no sufra algún colapso o daño. En nuestro caso, como prácticas de laboratorio, no es necesario que lo activemos, pero sí en alguna clase vamos a ver si realmente funciona, ¿sí? Programación a bajo voltaje. Esta programación a bajo voltaje hace que los microcontroladores no se lleguen a programar con niveles de tensión de entre 12 y 15 voltios, sino se programen a 5 voltios. Es de manera a elección y en función del grabador que nosotros tengamos. Sin embargo, nosotros vamos a usar, como habíamos visto, por ejemplo, el Piqui 3, que hace la grabación en un voltaje mayor, por lo tanto no es necesario activarlo, ¿sí? Asimismo tenemos protección de la memoria EEPROM de datos, ¿sí? Entonces nosotros queremos proteger los datos de la EEPROM. Bueno, podemos observar, dice Data EEPROM Code Protect, protección de la memoria EEPROM, ¿no? Nosotros entonces lo que podemos hacer es, si elegimos esto, las personas que quieran leer los datos EEPROM del microcontrolador simplemente no lo van a poder hacer. Imagínense que nosotros hagamos un programa donde en la EEPROM de datos guardemos claves, contraseñas, etcétera, ¿sí? O números que son de vital importancia para un sistema y que alguien saque el microcontrolador de nuestro circuito y quiera leerlo. Si nosotros activamos esta opción, no va a tener la opción de leer esos datos, ¿sí? Asimismo, también tenemos la protección de código ante la lectura. Eso quiere decir que si tú realizas un programa, vendes un sistema electrónico y no quieres que te plagieen este sistema, entonces una medida importante será proteger el código, para que así de esta forma también una persona que saque el microcontrolador de tu sistema no tenga la capacidad de leer. Cuando lea va a leer números raros o extraños, ¿sí? Estos son los niveles de protección de código. ¿Está bien? Entonces, bueno, como son simplemente programas sencillos y de práctica para nosotros, lo único que bastará hacer es incluir el reset al energizar el microcontrolador. Por lo demás, los otros no son de manera prevalente en ejercicios básicos de práctica. Con todo eso, nosotros ya estaremos listos para realizar nuestro primer ejemplo, ¿sí? Entonces, ahora lo que nosotros hacemos es decirle crear el proyecto. Creamos el proyecto, le damos Create Project. Bien, podemos ver entonces que ya se ha abierto nuestra hoja de programa. ¿Está bien? Como nosotros tenemos ya bases de programación, es importante aplicar justamente todos los conceptos de programación a nivel de lenguaje C. Por ejemplo, acá podré colocar yo etapa de declaración de variables, ¿sí? Bien. Si tengo y tendré un programa complejo, colocaré etapa de declaración de funciones. Y así sucesivamente ustedes ir organizando en esta primera parte qué es lo que van a hacer para inicializar el microcontrolador. Bien, esta es la inclusión propia de todos los archivos que hemos generado. Miren, vamos a ir a ver qué es .h. Decimos Open File Art Cursor. Y podemos ver que nos ha abierto la hoja .h de cabecera, header.
y ahí observamos que incluye el modelo, habla de la conversión análoga digital que está desactivada, hemos incluido el fusible de Power Up Timer y está definiendo el cristal de qué velocidades. Nosotros al crear el programa hemos elegido estos parámetros y ya el programa nos ha creado la codificación. Volvemos a nuestro ejemplo, nos vamos al ejemplo 1 en C. Bien, en esta parte ya nos ha creado la función main, ¿no? Que es función principal, todos conocemos esto de C, y dentro nos ha creado el bucle infinito while true. Mientras esto sea verdadero, siempre se va a encerrar en esta parte de código. En este caso aquí no está preguntando nada, está colocando que siempre es verdadero, true. Por lo tanto, en cuanto el microcontrolador entra a esta etapa, se va a quedar en este bucle. ¿Sí? Bien. Entonces nosotros vamos a proceder a realizar un ejemplo. ¿Cuál será este ejemplo? Vamos a hacer que un LED se prenda y se apague, básicamente, ¿sí? Entonces para ello lo que nosotros realizamos es ver y analizar primeramente qué quiero que haga el sistema. En este caso, primero que el LED se prenda. ¿Cuál es la directiva para manejar un pin? Output / high, ¿sí? Pin / pin de 0. ¿Está bien? Quiero que se prenda y posteriormente quiero que se quede prendido medio segundo. La directiva de retardo es ms. Medio segundo será 500 milisegundos. ¿Sí? Posterior a ello quiero que el microcontrolador le dé la orden a ese pin de apagarse. Low. Bien, acá le damos pin / de 0, estoy hablando del mismo pin, y acá nuevamente un retardo que se mantenga apagado, que será de otros 500 milisegundos, ¿sí? Entonces no estoy usando ningún tipo de variable, por lo tanto no es necesario declarar nada. En caso de que pueda usar una variable, tendría que declararla acá, por ejemplo, no sé, con una directiva int 8, mi variable x que empiece en 0, punto coma. ¿Sí? Una vez que he terminado de hacer el programa, puedo realizar la compilación. Nos vamos a la pestaña Compile y generamos void. Eso quiere decir compilar. Entonces, observen ustedes que dice completo, no hay errores. Estamos usando 2% de la RAM y 1% de la ROM, que es la parte del programa. Y se han creado todos los archivos que ven ahí. Archivo de error, archivo hex, archivo sim, etc. ¿no? Inclusive se crea un archivo ASM. ¿Está bien? En este momento podemos ver, nos sale un cuidado. Ese cuidado que dice, la variable x no está siendo usada, ¿no? Entonces le damos doble clic y miren dónde nos bota. A esa parte de líneas donde hay un warning. Esto no es un error, simplemente es un cuidado. Porque en errores, si se fijan ustedes, tenemos 0 y en warnings tenemos 1. Ahora no quiero tener warnings, entonces corrijo el cuidado. Puedo comentar esta línea y volver a compilar. Y ustedes observarán ya en el resumen que me dice 0 errores, 0 warnings. En este momento este programa ya ha sido compilado. ¿Está bien? Entonces nosotros podemos ir a buscar en el escritorio la carpeta que hemos realizado, ¿sí? A ver, si nosotros buscamos ejemplo 1, abre la carpeta y miren todo lo que hay dentro de esta carpeta. De todo esto, señores, lo único que nos interesa es el archivo .hex. Este es el archivo que nosotros vamos a grabar dentro del microcontrolador, pero que así también nos va a servir este mismo archivo para realizar la simulación